Buenas tardes. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito al secretario ejecutivo se sirve a pasar esta asistencia y verifique el quórum, por favor. Como lo solicita la comisionada en funciones de presidente, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. Presente. Comisionada Leda López Arrasate. Presente. Hay quórum comisionado en funciones de presidente con 2 asistencias y 0 inasistencias. Bien, solicito ponernos de pie, por favor. Siendo las 14 horas con 45 minutos del día 13 de marzo de 2020, ahora abiertos los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información. Por favor, pueden tomar asiento. Gracias. Secretario, le solicito de lectura al orden del día para esta sesión, por favor. Como lo solicita la comisionada en funciones de presidente, me permito dar lectura al orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y declaración de quórum. Punto número 2, instalación de la sesión. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 4, lectura de la correspondencia recibida en su caso. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 6 de marzo. Punto número 6, proyectos a cargo de la comisionada Teresa Jesús Luna Posada. 6.1, la denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia identificada con el número DI, diagonal 334, diagonal 2019-P1, promovida en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. Asimismo, esta ponencia primera a cargo de la comisionada está presentando un total de 19 recursos de revisión. Me permito dar lectura. 6.2, 3.605, promovido en contra de la Secretaría de Educación. 6.3, 3.692, seguido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 6.4, el recurso 3.713 y sus acumulados 3.719 y 3.722, todos seguidos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 6.5, 3.746 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.6, 3.776 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.7, 3.782 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.8, 3.785 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.9, 3.800 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.10, 3.815 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centro Tabasco. 6.11, 3.836 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.12, 3.845 seguido en contra del Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 6.13, 3.848 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.14, 3.587 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.15, 3.884 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.16, 3.902 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. 6.17, 3.947 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 6.18, 3.956 seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, todos del ejercicio fiscal 2019. Muy bien, gracias. Para servirle, comisionada. Como punto número 7, proyectos de cargo de la ponencia de la comisionada Leda López Arrasate. En este caso, la ponencia segunda a cargo de la comisionada está presentando un total de 16 recursos de revisión, todos del ejercicio fiscal 2019. Me permito dar lectura. 7.1, 3.402, seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Tenosique, Tabasco. 7.2, 3.405, seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Macuspana, Tabasco. 7.3, 3.441, seguido en contra de la Secretaría de Salud. 7.4, 3.450, seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Huimanguillo, Tabasco. 7.5, 3.456, seguido en contra de la Secretaría de Salud, 7.6, 3.474, seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Balancán, Tabasco. 7.7, 3.483, seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco. 7.8, 3.507, seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco. 7.9, 3.510, seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Jonuta, Tabasco. 7.10, 3.516, seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Comalcalco, Tabasco. 7.11, 3.525, seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Centla, Tabasco. 7.12, 3.525, seguido en contra del Ayuntamiento del municipio de Nacajuca, Tabasco. 7.13, 3.561, seguido en contra del Instituto Estatal de la Mujer. 7.14, 3.564, seguido en contra del Instituto Tecnológico Superior de Centla. 7.15, 3.570, seguido en contra del Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco, CONALEP. 7.16, 3.573, seguido en contra del Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. Gracias. Para servirle, comisionada. Como punto número 8, asuntos generales.
que anteriormente por un error involuntario estaba puesto como está puesto como punto número 8, cuando en realidad debería ser el punto número 8, el análisis, discusión y aprobación en su caso del acuerdo para el returnado de recursos de revisión, identificado con el número 7. Y como punto número 9, asuntos generales. Punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, comisionada presidente. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Con la modificación planteada por usted, solicito que se someta a consideración del Pleno la orden del día que acaba de dar lectura. En votación económica se somete a consideración del Pleno el orden del día señalado por la comisionada presidente en funciones con la modificación antes planteada. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. El orden del día ha sido aprobado, comisionada en funciones de presidente, con 2 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias. El siguiente punto del orden del día es el relativo a la lectura y aprobación, en su caso, a la correspondencia recibida. Y al no haber recibido ninguna documentación en ese sentido, se tiene por desahogado ese punto para continuar con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto, que es el quinto, se refiere a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión ordinaria celebrada el pasado 6 de marzo de este año. En virtud de que dicha documental fue turnada en su momento y al no haber recibido ninguna observación en ese sentido, se propone la dispensa de su lectura y con ello solicito que se someta a consideración del Pleno la aprobación de dicha acta. Por lo que le solicito, secretario ejecutivo, que en votación económica someta a consideración del Pleno la propuesta antes precisada. En votación económica se somete a consideración de este Pleno la propuesta de la dispensa a la lectura y aprobación del acta que ha citado la comisionada en funciones de presidente. Quienes estén de acuerdo, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Comisionada en funciones de presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de Pleno celebrada el día 6 de marzo del presente año con 2 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias. Y en el punto sexto se refiere precisamente a los proyectos elaborados en la ponencia a mi cargo. Esto es de la ponencia primera. Para tal efecto, presento a consideración del Pleno los siguientes proyectos. ¿Permiso, comisionada? Adelante, comisionada. Bien, buenas tardes a todos. El primero es una denuncia, la identificada con el número 334-2019, interpuesta en contra del Ayuntamiento del municipio de Teapa, Tabasco, en el que el particular se dolió de que no se tienen publicadas las actas del Comité de Transparencia que han sido generadas durante el año 2019, tampoco los informes de las sesiones del comité. Se turnó el asunto como corresponde, de acuerdo a los lineamientos en materia de obligaciones de transparencia, a la unidad de verificación, quien procedió al análisis correspondiente y advirtió que efectivamente le asiste la razón al particular. El sujeto obligado no cumplió con esta obligación de transparencia, ya que no publicó ninguno de los 4 formatos que por disposición de ley tiene el imperativo de hacer, por lo que se declara fundada la denuncia interpuesta. En cuanto a los recursos de revisión, presento, en materia de acceso a la información pública, presento los siguientes. El primer recurso es el número 3605-2019, interpuesto en contra de la Secretaría de Educación. A quien se le solicitó las propuestas de contratación o memorándums de contratación que ha firmado el C. Francisco Heriberto Alejo Hernández como jefe del Departamento de Secundaria Estatales de enero a la presente fecha, del 9 de septiembre de 2019, en versión pública. Un pedimento muy claro, muy específico, una actuación que hubiera desarrollado un servidor público en el ejercicio de sus funciones. El sujeto obligado atendió el pedimento y remitió la solicitud a varias unidades, entre ellos al departamento donde está esta persona, y en todas fueron uniformes en señalar de que esa persona no ha generado propuestas de contratación ni ha firmado contratos en este tipo, ¿no?, de esta materia. El particular se inconforma porque señala que en una solicitud previa, esta persona respondió y aseveró que sí ha firmado. Evidentemente tenemos una respuesta ahí aparentemente contradictoria, por lo que se revoca la actuación del sujeto obligado para efectos de que se realice la búsqueda de información correctamente o en su defecto se agote el procedimiento de inexistencia que prevé nuestro marco normativo, esto es, conforme lo señala el artículo 144 de la Ley de Transparencia. En el recurso 3692-2019 se le requirió a la Fiscalía General del Estado de Tabasco lo siguiente: requiero saber el número de mujeres que denunciaron por violación y solicitaron practicarse interrupción del embarazo de acuerdo a la norma oficial mexicana 046 en el periodo de 2016 al 2019. Si es que fueron referidas a la Secretaría de Salud y a cuántas de ellas se les dio el servicio y a cuántas no, así como el rango de edades.
Como podemos advertir del pedimento, no está requiriendo un dato personal, está pidiendo solamente datos numéricos. ¿Cuántas solicitaron interrupción del embarazo? ¿Cuántas se refirieron a la Secretaría de Salud? ¿Cuántas se les dio el servicio? ¿Cuántas no se les dio el servicio? Y el rango de edad. El sujeto obligado remitió el pedimento informativo al director de estadísticas de ese sujeto obligado, quien lisa y llanamente señaló que no cuenta con la información requerida. Con motivo de recurso de revisión, durante la substanciación nuevamente emitió una actuación el sujeto obligado y nuevamente le pidió la información a este director de estadística, quien señaló, dio a conocer, mejor dicho, los datos estadísticos relativos al número de violaciones que se han denunciado ante este ente público como parte de sus funciones, y lo señaló conforme cada uno de los años requeridos, es decir, de 2016 al 2019. Y es toda la información que proporcionó. Procedimos al estudio del pedimento informativo, precisamente a la luz de la norma oficial mexicana invocada por el particular. Y así advertimos que dentro del marco normativo que este sujeto obligado tiene publicado se encuentra un protocolo de actuación en materia de delitos sexuales. Concretamente tiene un capítulo relacionado con la interrupción del embarazo debido a un procedimiento, a una cuestión de violación. En este protocolo de actuación del sujeto obligado se señala que pues, una persona víctima de este delito puede solicitar la interrupción del embarazo. Previa validación, previo procedimiento, se le puede autorizar y se le debe remitir a la Secretaría de Salud. Y la Secretaría de Salud deberá de rendir un informe precisamente al sujeto obligado en el que señale si se ejecutó o no se ejecutó la interrupción adoptada. Este protocolo, publicado en el propio portal del sujeto obligado, pues revela que debe contar con la información. Se debe pronunciar en ese sentido. Es factible que no se haya otorgado ningún permiso, pero también es imperativo que el sujeto obligado se pronuncie sobre el particular. ¿Hubo o no hubo actuación en ese sentido? No señalar que no se cuenta con registro, porque conforme al propio marco normativo, sí posee atribución para poder poseer la información requerida. Por ello se modifica la actuación porque se entregó el dato de cuántas violaciones, más no es suficiente para atender la totalidad del pedimento informativo. En el recurso acumulado 3.713 y los recursos 3.719 y 3.722, todos del año 2019 interpuestos en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, es un expediente que está acumulado debido a que se trata del mismo pedimento. Lo único que varía es el año de la temporalidad de la información. En los tres, se requirió el acceso a la versión digital de todas las actas de las sesiones celebradas por la Honorable Junta de Gobierno durante los años 2014, 2015 y 2018. Mismo pedimento informativo, por esa razón se ordenó la acumulación de los autos al más antiguo, que resulta ser el 3.703. Bien, en la naturaleza de la información se analiza qué es la Junta de Gobierno y su propio ordenamiento interno la define como la autoridad máxima de la institución. Se señala que tiene el imperativo de celebrar reuniones ordinarias y reuniones extraordinarias. Y el producto, el reflejo de esa actuación, pues queda enmarcada en las actas, que es la materia del pedimento del particular. En el caso, la unidad de transparencia remitió la petición al área, precisamente a la Junta de Gobierno. En una primera instancia se solicitó la ampliación del plazo. La unidad motivó a su consideración el por qué no podía otorgar la información entre los 15 días hábiles. El Comité de Transparencia no emitió motivación alguna del por qué era válido conceder la ampliación. Pues ahí tenemos una primera situación. No basta con que el área se pronuncie si el comité no analiza esas razones para poder atender la ampliación del plazo. Luego, por otro lado, tenemos que la información, cuando se entrega, se refiere precisamente al producto derivado de las actas, esto es, a las acciones realizadas con motivo de los acuerdos adoptados en las actas. Y así tenemos que se proporciona una serie de nombramientos y conforme a las atribuciones de la Junta, es su función otorgar nombramientos. Pero seguramente esta acción de otorgar nombramientos quedó reflejada en un documento que conocemos como acta, que es donde se señala lo que se va a analizar y lo que se va a aprobar y el sentido de ese acuerdo. No se proporcionaron las actas, se proporcionaron los productos de las actas y en razón de ello la información proporcionada no constituye lo requerido por el particular. Por ello se revoca la actuación del sujeto obligado.
Bien, tenemos el recurso 3746-2019 que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, a quien se le pidió el acta de creación del Comité Impulsor Municipal de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de este municipio, señalado en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tabasco. El sujeto obligado turnó el pedimento a la coordinación del DIF municipal, quien dijo que tiene 0 documentos. El particular se inconformó y señala que está en desacuerdo con la declaración de inexistencia vertida por el servidor público competente. Durante la substanciación compareció el sujeto obligado y comunicó la emisión de una nueva actuación consistente en un acuerdo de disponibilidad, al que adjuntó precisamente varias documentales, entre ellas el acta citada por el particular. Y procedemos al estudio de esta situación. Tal como lo señala el particular, la Ley Estatal para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 80, establece que los municipios deberán crear cada uno un comité municipal de protección para los niños, niñas y adolescentes. Se emite un nuevo acuerdo y el acuerdo de disponibilidad no está suscrito por la unidad de transparencia. Hay un oficio de petición al área competente para que remita la información, no está firmada por el área competente. El área competente que entrega la información está firmada por las siglas PA, sin saber quién es el que firmó, ni sustento normativo que faculta a la persona para firmar. Y por último tenemos el acta del comité que requiere el particular, y esta acta del comité advertimos que tiene doble membrete, es decir, tradicionalmente en un documento oficial viene el membrete oficial precisamente del sujeto obligado y a veces el eslogan del municipio que se trate. Pero aquí tenemos doble membrete que al parecer son de trieros distintos. Estos elementos pues no permiten pues validar la actuación del sujeto obligado. Primero porque hay carencia de firmas y hemos dicho que la firma en un documento pues le da legalidad, le da certeza jurídica que la actuación fue emitida por el servidor público que tenía competencia para ello. Luego, la determinación de firmar por PA, que en todo caso interpretaríamos por ausencia, la propia Corte en una jurisprudencia, y sabemos que es una fuente formal del derecho, ha indicado que para que se le pueda dar valor jurídico a una suplencia es menester que se señale el nombre de la persona que firma en sustitución de la otra. El ordenamiento normativo que le faculta a ese servidor público que va a firmar competencia para poder suscribir ese tipo de documentos. Y tercera, lógicamente el nombre el acuerdo, si fue por oficio, fue por delegación, de qué manera se está atribuyendo a esa persona la facultad de poder firmar. Elementos que en el caso no existen en el sumario y por ello no, son elementos que sumados entre sí no permiten tener certeza y legalidad para poder validar esa respuesta. Por ello se revoca y se ordena la búsqueda de la información. En el recurso 3776-2019, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco, se le requirió el presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el Congreso del Estado para ese sujeto obligado en el año 2014. El director de finanzas indicó que tenía 0 documentos, que no lo encontró. Hay una segunda actuación y se realizó una búsqueda parcial. Hemos señalado que el artículo 144 de nuestra ley señala que la búsqueda exhaustiva implica agotar precisamente la localización de la información en todas las áreas, no de manera parcializada. Por lo tanto, la actuación del sujeto obligado no se acorde a lo que mandata nuestra norma legal y en ese sentido se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 3782-2019, que fue interpuesto en contra del Ayuntamiento del municipio de Jalapa, Tabasco también, se le requirieron los pasajes de avión pagados con el presupuesto de esa dependencia al titular de la misma durante el año 2013, desglosado por viaje, origen, destino y fecha de cada viaje. Nuevamente, el director de finanzas de este sujeto obligado señaló que tiene 0 documentos, se revoca la actuación, no hay más actuación alguna, no hay procedimiento alguno, sobre todo tratándose de un año anterior, 2013, debió haberse agotado la búsqueda exhaustiva. En el recurso 3785-2019, también interpuesto en contra del sujeto obligado Jalapa, Tabasco, se le requirieron los estados de cuenta a través de las cuentas bancarias del ayuntamiento o municipio del mes de enero de 2017. Nuevamente, la actuación del director de finanzas, 0 documento. Se revoca la actuación, no es una respuesta que dé certeza, ¿no? En el recurso 3800-2019 en contra del municipio de Jalapa, Tabasco, se le requirieron los estados contables del 2015. El director de finanzas dijo, no tengo documentos, 0 documentos, no hay procedimiento, se revoca. Y aquí
Inclusive en nuestro proyecto que se presenta al Pleno, se establece que se tiene que actuar conforme lo mandata el 144, fracción tercera, porque la emisión de estados contables deriva de una obligación legal. No es de que si se da el supuesto o no se da el supuesto, es un imperativo legal. Por lo tanto, se tiene que pronunciar conforme al 144, fracción tercera. En el recurso 3815-2019, interpuesto en contra del municipio de Centro, se le requirió el listado de nombres, dirección y afiliación partidista de los delegados municipales. Datos, nombres, dirección y afiliación partidista. El ente público atendió el pedimento informativo, requirió la información al secretario del ayuntamiento, quien entregó la información y señaló que en cuanto al nombre, pues el dato público son delegados municipales, proporcionó el dato. En cuanto a dirección, la interpretó como el domicilio de la delegación municipal, lo cual fue correcto. Y respecto a la afiliación partidista, los delegados municipales señaló que no posee la información por no ser un requisito precisamente para ser delegado municipal. El particular se inconformó ante esta respuesta y señaló que debido a la naturaleza jurídica de ese sujeto obligado, debe contar con la afiliación partidista. Es la única actuación que tenemos del sujeto obligado. En su defensa emitió una serie de alegatos que se toman en cuenta para la resolución que se presenta en este momento. Bien, tal como lo señaló el sujeto obligado, se procedió a analizar la convocatoria, se procedió a analizar lo que establece la ley orgánica sobre el particular y efectivamente esta es la razón. No es un requisito para poder aspirar a ser delegado municipal que indique cuál es su afiliación partidista. En ese tenor, estuvo en lo correcto el secretario de ayuntamiento a señalar que no posee la información. No se le niega por ser dato personal, se le niega porque no forma parte de sus archivos, ya no entró al estudio de la confidencialidad. Se directamente señaló que al no obrar en su archivo, pues no puede entregar algo que no posee, porque no fue un requisito precisamente para ser delegado municipal. Por ello, se confirma la actuación del sujeto obligado. En el recurso 3836-2019 se le solicitó a Jalapa, Tabasco, que en apego al artículo 69 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para la presentación de la información financiera y la cuenta pública, los entes obligados incluirán la relación de las cuentas bancarias productivas específicas, en las cuales se depositaron los recursos federales transferidos por cualquier concepto durante el ejercicio fiscal del 2000, de 3 trienios. Pidió 2013 al 15, 2016 al 18 y del trienio actual. Estamos hablando que son prácticamente 2013 al 2019. Bien. El sujeto obligado remitió el pedimento informativo al área competente, que resulta ser precisamente la Dirección de Finanzas, quien señaló que de los años 2013 al 2018 tiene 0 documentos, sin agotar procedimiento de inexistencia, sobre todo que datan de años anteriores. Y respecto del 2019, atendió el pedimento. Inclusive le proporcionó el formato que la propia CONAC, que sabemos que es un órgano público que fue creado en cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que estableció una serie de formatos que son de aplicación obligatoria. En este caso, entregó formalmente el documento que ampara esa información. Sin embargo, no advirtió que dentro de esta información se encuentran las cuentas bancarias del sujeto obligado y que hemos dicho que es información de naturaleza restringida por ser reservada. Por esa razón se revoca la actuación del sujeto obligado y evidentemente pues ordena el par por la divulgación de la información reservada. En el recurso 3845-2019 se le solicitó al Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco conocer a qué empresas le ha comprado o adquirido sus servicios, los montos de compra, conceptos de compra, cuáles han sido pagados y cuáles están pendientes y formas de pago. El sujeto obligado emitió una primera actuación en que dio a conocer que no tiene es información inexistente. Para tal efecto convocó al Comité de Transparencia. Segunda actuación, reiteró lo mismo y el argumento fue porque el particular no señaló cuál es la temporalidad de la información requerida. Hemos dicho en múltiples resoluciones que cuando un particular no precise con claridad cuál es la temporalidad de la información, se deberá entregar la que se posea en el momento de la entrega de la solicitud de la información. No se advirtió, se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 3848-2019 se le solicitó a Jalapa, Tabasco también que conforme al artículo 78 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes obligados publicarán la información relativa a las características de las obligaciones que se pagan o garantizan con recursos de fondos federales.
Se requiere las obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales durante el periodo del segundo trimestre del año 2019. Bien. En este caso, la Dirección de Finanzas sí entregó información, remitió una liga electrónica, en donde le hizo saber al particular que con fundamento en los artículos 48 y 56 de la Ley de Contabilidad Gubernamental podía encontrar la información en su interés. Procedimos a la revisión de la información provista a través de la liga electrónica y advertimos que aparte que no hubo acompañamiento digital, advertimos que la información que está allí contenida en ese portal financiero de transparencia no se encuentra contenida el formato que, acorde a la CONAC, debe publicar el sujeto obligado para cumplir con esta obligación financiera. Evidentemente, se revoca la actuación del sujeto obligado. En el recurso 3857-2019, se le pidió al municipio de Jalapa, Tabasco, el estado analítico de la deuda y otros pasivos durante el periodo del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019. Este es el pedimento. El sujeto obligado me complace señalar que entregó el formato que la CONAC señala como válido para cumplir con esta obligación financiera. Por ello, se confirma la respuesta otorgada. No hay ningún dato restrictivo, elegible, descargable. Muy bien. En el recurso 3884-2019 se le pidió también a Jalapa del acuerdo 1/9 de fecha 27 de julio de 2019, contenido en la sesión novena. En la novena sesión extraordinaria. Está un poco compleja la pregunta. Lo que en particular quiso decir que quiere el anexo que está contenido en el punto 1 del acta de la sesión novena. Del Cabildo. Del Cabildo, ¿ok? Bien, el sujeto obligado atendió el pedimento en sus términos, proporcionó precisamente el anexo requerido por el particular. De su lectura se advierte que se encuentra atestado y no hay pronunciamiento alguno del por qué está atestado. También de su lectura se advirtió que se refiere a la solicitud que se le pide al Cabildo para que apruebe el pago de laudos que ya están ejecutoriados. Hemos señalado en diversas resoluciones también que cuando un procedimiento laboral, un procedimiento administrativo de esta naturaleza se encuentra en trámite, los datos allí contenidos son de naturaleza reservada precisamente porque están en trámite. Pero cuando un asunto ya causó estado o ejecutoria, eso quiere decir que ya son inimpugnables, ya no permite la interposición de ningún recurso de revisión o juicio de amparo o demás, ya se torna público, con excepción, lógicamente, de datos de tercero o de situaciones que permitan identificar a una persona. En este caso, del documento anexo pedido por el particular, se advierte que la petición recae en pedir la aprobación al Cabildo para que se le pague en ejecución de 3 laudos a 3 exservidores públicos. Evidentemente, si bien el nombre, hemos dicho que el nombre es un dato personal, pero al ser servidores públicos, se torna público. Al ser exservidores públicos, sujeto a recibir un recurso público, siguen estando en la tesitura de ser públicos. Por esa razón, no existe elemento alguno para restringir la información y por ello se ordena revocar la actuación del sujeto obligado. Aquí es importante precisar que la función del comité es de gran relevancia, tanto para clasificar como para desclasificar. Y no nada más en materia de acceso a la información pública, sino también en materia de datos personales. Si un particular o un servidor público autoriza la difusión de sus datos personales, quien tiene que validar el consentimiento es el comité de transparencia. Es el comité. Viene un servidor público, señala en su consentimiento previo, escrito, informado y específico, autorizo que se difunda este dato. ¿Qué tiene que hacer la unidad de transparencia? Convocar al comité de transparencia. Porque es la autoridad máxima, no nada más en acceso a la información pública, sino en materia de datos personales. Y en ese tenor, deberá validar que ese consentimiento tiene estos 4 requisitos, cumpla con estos parámetros y de esa manera emitir un acuerdo. Es el comité, no es la unidad de transparencia, ni es el titular del sujeto obligado, es el comité de transparencia. ¿Okay? Bueno, en el recurso 3902-2019 se le requirió al municipio de Teapa, Tabasco. ¿Cuáles son los requisitos y el perfil que se debe cumplir para optar por el cargo de director de asuntos jurídicos y coordinador de transparencia, sus equivalentes? Es una pregunta realmente relativamente fácil.
Sin embargo, no hay un pronunciamiento claro ni preciso, se dan a conocer algunos datos que no permiten distinguir de qué se trata, por ello se revoca, no hay certeza en la respuesta. En el recurso 3.947, también es en contra de Jalapa, se revoca la actuación, el sujeto obligado dijo 0 documentos. Y por último, el 3.956-2019, en contra también de Jalapa, se le pidieron las adecuaciones presupuestales, el director de finanzas indicó 0 documentos, se revoca la actuación del sujeto obligado. Y con ello concluye mi presentación, comisionada Leida. Si no hay algún comentario, solicito al secretario ejecutivo, por favor, someta a consideración del Pleno los proyectos de resolución de los recursos de revisión de revisión y de denuncia que acabo de dar lectura. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentados por la comisionada presidenta en funciones, comisionada Teresa Jesús Luna Posada, A favor. comisionada Leida López Arrasate, A favor. comisionada presidenta en funciones. Los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 2 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias. Bien, siguiendo con la orden del día, previamente aprobada, corresponde conocer los sentidos de los proyectos de resolución de los recursos a cargo de la comisionada Leida López Arrasate, titular de la ponencia número 2. Por favor, comisionada, adelante. Gracias, comisionada presidenta en funciones. Me permito dar a conocer el sentido de los siguientes proyectos a este honorable órgano colegiado. El 3.402, en contra del municipio de Tenosique, Tabasco, se desecha. El 3.405, en contra del municipio de Macuspana, Tabasco, se confirma. El 3.441, en contra la Secretaría de Salud, se revoca. El 3.450, en contra del municipio de Huimanguillo, se revoca. El 3.456, en contra la Secretaría de Salud, se sobresee. El 3.474, en contra del municipio de Balancán, se modifica. El 3.483, en contra el municipio de Jalapa, Tabasco, se revoca. El 3.507, en contra del municipio de Teapa, se declara fundado. El 3.510, en contra el municipio de Jonuta, Tabasco, se declara fundado. El 3.516, en contra el ayuntamiento de Comalcalco, se declara fundado. El 3.525, en contra el municipio de Centla, se revoca. El 3.528, en contra el municipio de Nacajuca, se modifica. El 3.561, en contra el Instituto Estatal de las Mujeres, se revoca. El 3.564, en contra el Instituto Tecnológico Superior de Centla, se revoca. El 3.570, en contra el Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco, CONALEP, Tabasco, se revoca. Y por último, el 3.573, en contra el Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos, se revoca. Bien, aquí solo comentar los recursos de revisión. 3.551 solicitan al Ayuntamiento de Jonuta copia en versión electrónica del acuerdo de ejecución firmado por el titular de la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático y ese ayuntamiento para la realización de obras a favor de bienestar social. Y lo quiero comentar porque efectivamente no hay respuesta por parte de ese sujeto obligado. La Ley de Desarrollo Social incorpora esta figura de convenio para la competencia concurrente entre los 3 órganos de gobierno, precisamente para el impulso de obras que tienen un impacto social. Me llama la atención el fundado y traigo a colación el día que tuvimos en la capacitación del municipio de Balancán, concurrió la Contralora, entre aparte de la unidad de transparencia. Y una de las observaciones que ellos hacían, precisamente porque hablé de la importancia de garantizar el derecho humano y dar respuesta a las solicitudes de información, manifestaron que tenían un problema de conectividad. Es cierto que ellos pagan el servicio, nada más que por alguna razón técnica o de servicio no tienen el acceso a Internet.
Entonces yo decía, bueno, tendrían que justificarlo, Claro. porque evidentemente, con independencia de que lo hablamos, no obra, no tenemos conocimiento que hubiera un Formal. documento donde pudiera decir el por qué no están dando respuesta a la solicitud. Volvemos a asistir a los sujetos obligados que pudieran presentar, es cierto, desde que el sistema Infomex se concibió, se dijo que era en habitantes de más, digo, en localidades más de 10,000 habitantes. Evidentemente Jonuta no sé si reúne la condición, pero me parece que es un municipio pequeño, similar con Tacotalpa y otros, ¿no? Pero bueno, si no lo justifican, evidentemente caen en un silencio administrativo. Y lo quise comentar porque, pues, caso similar es el Ayuntamiento de Teapa, pero pues ahí evidentemente que sí hay conectividad, entonces pareciera ser que es una cuestión de la falta de atención adecuada a las solicitudes de información. Es cuanto, Presidenta, al respecto mis asuntos. Muchas gracias, comisionada. Por favor, secretario ejecutivo, solicito que se someta a consideración del Pleno los sentidos de los proyectos de resolución que acaba de mencionar la comisionada Leidia López Arrasate. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno las propuestas de los proyectos de resolución antes presentados. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. A favor. Comisionada Leida López Arrasate. ¿A favor? Comisionada Presidenta en funciones, los proyectos de resolución de los expedientes antes referidos han sido aprobados en sus términos con 2 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, secretario ejecutivo. Bien, continuando con el orden del día y con la propuesta ya aprobada, el siguiente punto es el relativo al análisis, discusión y aprobación, en su caso, del acuerdo para el retornado de recursos de revisión que se ha identificado con el acuerdo número 7 de 2020. Comisionada, si desea hacer un comentario al respecto. Sí, comisionada. En relación al acuerdo, es importante señalar que estoy de acuerdo, sobre todo porque como órgano máximo de esta institución, en cumplimiento precisamente al artículo 38, señala que es un órgano colegiado con plena autonomía técnica, jurídica y de gestión, precisamente concatenado con el artículo 21 del reglamento interior de esta institución, donde pues el Pleno es, digamos, la figura jurídica de mayor jerarquía, y precisamente la fracción 1 y quinta y 13ª. Aparte de ello, el propio reglamento señala que, bueno, este órgano colegiado puede dictar las medidas necesarias para el mejor funcionamiento de la institución. Toda vez que precisamente los proyectos que se contienen en el acuerdo fueron enviados en términos del artículo 13 del reglamento, en su momento procesal oportuno, y ya se cumplió con la etapa considerada en el 156, fracción séptima, que es el decreto de cierre de instrucción, ya nada más está para resolución. Me parece que este acuerdo cumple con las características de garantizar el debido proceso, los términos de la ley, y sobre todo garantizar el derecho humano al recurrente a su medio de impugnación. Por lo tanto, esta consideración del retornado de los expedientes para efecto de la resolución. Sin embargo, el 159 y 157 son muy claros en señalar que tanto la notificación como la ejecución de los expedientes que se sustanciaron bajo la estricta responsabilidad de la ponencia correspondiente, le toca en este caso a los servidores públicos asignados a esa ponencia para que le den el seguimiento de la notificación y la ejecución de la sentencia. Es cuanto, comisionado. Gracias, comisionada Leida López. Efectivamente, coincido totalmente con lo expuesto con la comisionada. Son 11 proyectos de resolución que ya quedaron en su momento turnados de manera oportuna conforme al reglamento interior, y precisamente este acuerdo lo que viene a establecer formalmente el acto de autoridad en el sentido que se van a retornar estos 11 proyectos entre las dos ponencias. A la ponencia primera le tocaron 6 asuntos, de acuerdo al sorteo realizado por el secretario ejecutivo, y 5 asuntos para la ponencia
segunda. Estos asuntos ya fueron turnados en su momento en una sesión anterior y por esa razón, siguiendo el marco normativo que rige nuestra actuación, se elabora este acuerdo para efectos de que quede señalado que el turnado va a ser únicamente para la resolución, como bien nos señala, y el personal adscrito a la ponencia tercera se va a hacer cargo precisamente lo relativo a la notificación y ejecución del mismo. Bien, toda vez que no existan más comentarios que hacer respecto a este acuerdo, y solicito al secretario ejecutivo que someta a votación del Pleno precisamente este acuerdo que acabamos de mencionar. En votación nominal se somete a consideración de este Pleno la propuesta antes presentada. Comisionada Teresa Jesús Luna Posada. ¿A favor? Comisionada Leda López Arrasate. A favor. Comisionada en funciones de presidente, la propuesta antes citada sea aprobada en sus términos con 2 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. Bien, al ser una sesión ordinaria, 20. tenemos el punto relativo a asuntos generales. Comisionada, si tiene algún punto que comentar en ese sentido. Bien, tampoco tengo yo ningún punto que comentar, por lo tanto, les pido a los presentes ponernos de pie, por favor. Bien, siendo las 15:27 del día 13 de marzo de 2020, doy por clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se convoca para la próxima sesión, que será también ordinaria y que se llevará a efecto el próximo 20 de marzo de 2020 a las 14 horas en esta sala de sesiones. Muchas gracias y buen fin de semana. Prolongado. Y prolongado.